Saludos jóvenes, vamos a ver medidas de frecuencia y salud en salud y enfermedad. Bien, sirven para tomar decisiones, ¿no? Para medir, igual que, bueno, vamos a decirles son técnicas que utiliza la epidemiología para calcular los eventos, para mostrar los perfiles de una población, ¿no? Por ejemplo, nos podría servir, esta medida nos podrían servir para ver la cantidad de personas que tienen depresión, estrés en la universidad, en la escuela de psicología, ¿no? Pero para ello utilizamos ciertos cálculos. Por ejemplo, tenemos el cálculo de la razón, de la proporción, de la tasa. Son importantes y nosotros vamos a poder entenderlo. Entonces, por ejemplo, estas operaciones, aquí hay que tener en cuenta las operaciones, ¿ya? ¿Qué son? Son cocientes, son divisiones. Estas divisiones nos dan un cociente, un resultado, ¿ya? Entonces, acá tenemos A más B, es A entre B, sería la razón. ¿Qué es la razón? La razón es una operación que nos da la relación. ¿Qué relación hay entre A y B? ¿Sí? ¿Qué relación entre A y B? ¿No? Y la proporción, a diferencia de la razón, nos muestra una parte del total, ¿no? Una parte del total. ¿Ya? Y la tasa que ya podríamos tener prevalencia, incidencia, que esa la vamos a ver más adelante. Entonces, para explicarles de manera rápida. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la razón que hay entre hombres y mujeres en el aula? ¿No? En el aula de epidemiología A1, ¿no? Entonces yo cuento la cantidad de hombres y cuento cantidad de mujeres. Yo digo, hay 10 hombres, ¿ya? La pongo en B, 10 hombres, y hay 30 mujeres, los pongo en A. Entonces hago esa división. Y el resultado que obtenga, ¿ya? El resultado que obtenga 30 entre 10, ya, son 3. Entonces yo puedo decir, ¿no? Por cada 3 alumnas mujeres hay un alumno hombre. Esa es la razón, la relación que hay entre dos cantidades, ¿sí? Bien, ahora vamos con la proporción. La proporción dice relación donde el numerador forma parte del denominador. ¿Sí? Es decir, aquí ya vemos un total. El resultado es menor a 1. Cuando se multiplica por 100 se convierte en un porcentaje. Entonces vamos a seguir con el ejemplo de 40 alumnos que tengo en un aula y la razón es de 3, ¿no? Acá parte de, ¿no? Entonces yo quiero saber la proporción de aprobado del aula, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? De 40 alumnos que tengo en el aula, ¿ya? De 40 alumnos que tengo en el aula, 30 han aprobado, ¿ya? Entonces, parte del total, ¿cuántos tengo aprobados? 30. ¿Cuántos son todos? El total serían los 10 aprobados, perdón, los 30 aprobados más los 10 desaprobados. Entonces sería 30 entre 40, ¿no? Entonces me saldría un punto 75. Entonces, la lectura sería, el punto 75 de alumnos están aprobados en el aula A1 del curso de epidemiología. Ahora, si yo le quiero poner un porcentaje, yo también puedo, un indicador epidemiológico es el porcentaje, ¿no? Entonces yo lo multiplico por 100. Entonces sería el 75% de alumnos están aprobados en el curso de epidemiología. Entonces esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Eh? Acá hay más ejemplos que ustedes lo van a poder analizar, que es lo mismo, ¿no? Tengo 483 mujeres con ansiedad y tengo 328 hombres con ansiedad. Hago la división y me da que por cada hombre hay 1.5 mujeres con ansiedad. O sea, hay más mujeres ansiosas que hombres en este estudio, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? Ustedes lo van a poder ver en la diapositiva. Lo mismo para la proporción, ¿no? Tengo 2.375 personas con trastornos mentales en este estudio, ¿no? Entonces, 811 son los que tienen solamente ansiedad. Los 811 van en el numerador, 2.375 porque están incluidos los 811 y me sale un punto 34. Es decir, y si lo multiplico por 100, sale un porcentaje, 34% de las personas con trastornos mentales, obviamente tienen otros trastornos, pero estos tienen ansiedad, 34%. Y la tasa ya es una medida en lo que nos vamos a entretener porque ahí vamos a ver incidencia, prevalencia, vamos a ver mortalidad. Acá dice, se expresan los factores, los eventos ocurridos en una población, es una medida de rapidez para ver la enfermedad, la salud, y combina en una sola expresión las tres dimensiones básicas que nosotros ya hemos hablado, ¿no? Persona, lugar y tiempo. Bien, aquí es importante, por favor, aprenderte esta parte, ¿no? El componente de la tasa, el numerador es el número de casos del evento de interés, el denominador viene a ser el número total de individuos.
Entonces es una proporción, se dan cuenta, ¿no? Obviamente va a ser un periodo específico de tiempo, que eso lo vamos a señalar, va a ser un lugar donde eso lo vamos a señalar. Y aquí hay un elemento importante, el factor de conversión. El factor de conversión es variable y sirve para poder entender o para poder interpretar, ya, para poder interpretar el resultado, ¿sí? Entonces tú tienes, pues, ¿no? 34, punto 34. ¿34 de qué? Entonces, si ustedes habrán visto alguna noticia, sale, ¿no? 5 de cada 10.000 habitantes sufren ansiedad. 10 de cada 100.000 habitantes se suicidan. Eso es una tasa, ¿sí? En la región, ¿no? 5 de cada 100 personas ha sufrido un asalto. Esa es una tasa. Tiene un factor de conversión. Este factor de conversión es convencional. ¿Qué significa, no? Que hay acuerdos, por ejemplo, hay instituciones que ya, para cierta población vamos a utilizar por 100.000 habitantes, ¿no? Pero yo no podría hacerlo, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio en una universidad que tiene 3.000 alumnos, yo no puedo hacer por cada 100.000 habitantes. Sería más entendible por 1.000 habitantes, ¿no? Por 1.000, ¿no? Por 1.000 estudiantes, ¿no? Pero no lo voy a hacer por la población del Perú por 100, ¿no? No tendría sentido, ¿no? Tendría que hacerlo por 100.000 habitantes, por 200.000 habitantes. Ya, ese es el factor de conversión. Y nos sirve para la lectura de los datos. Acá está el número de casos por enfermedad, el número de individuos susceptibles a padecerla y el factor, que es 10 a la n, ¿no? 10 a la n, ¿no? 10 puede ser 10 al cuadrado, 10 al cubo, ¿no? Por 10.000, por 100.000 si quieren, ¿no? Hay, por ejemplo, ¿qué tasas hay? Tasas de morbilidad, como por ejemplo la prevalencia, la incidencia, por elementos vitales, nacimiento y muerte, que eso es lo que vamos a ver hoy, a ver en el curso. Crudas, brutas, globales, específicas, se refieren a una sola población, ¿no? Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad de mujeres, tasa de mortalidad por suicidio, que es la tasa de letalidad, ¿no? Perdón, tasa de mortalidad por suicidio o por cáncer, ¿no? O por depresión, ¿no? Que serían ya específicas, ¿no? Una enfermedad que tan letal puede ser, ¿no? Aquí podemos ver un resumen de lo que son estos términos, ¿ya? Prevalencia, ¿ya? Porque, como les dije al comienzo, por favor hay que hacer un glosario por estos términos nuevos, ¿ya? Los casos nuevos vienen a ser la incidencia, ¿no? Son los casos que se agregan a la población. Esa es incidencia, ese es el caso que se agrega a la población. Y la prevalencia es la totalidad de casos que ya existen, ¿no? Pero estos tienen unas fugas, ¿no? ¿Cuáles son? Los fallecidos, los recuperados, y esto es, ¿no? Y esto es, ¿no? Porque están los fallecidos, los recuperados, las personas que emigran, por ejemplo, ¿no? Las personas que salen, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer prevalencia de enfermedades mentales en una universidad, tendría que tener en cuenta la gente que ha egresado, tendría, sí, o sea, si lo quiero hacer un periodo de tiempo, 2008, 2010, por ejemplo, ¿no? Tendría que ver, perdón, 2023, 2025, tendría que ver las personas que han egresado, las personas que se han retirado, ¿no? Para poder sacar un dato de prevalencia, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Hay diferencias entre riesgo y tasa. En la siguiente sesión nosotros vamos a ver riesgo y medidas de riesgo y en esta clase vamos a ver el tema de tasas, ¿no? El riesgo generalmente se utiliza para los estudios epidemiológicos, ¿no? Y tasa generalmente es la contabilidad que hacemos, frecuencia que hacemos de las medidas en una población y en un caso determinado, ¿no? Por ejemplo, casos, población por tiempo, ¿no? Casos de suicidio, tasa de suicidio, de intento de suicidas por un año, ¿no? Medidas de morbilidad, eh, que son justamente las que vamos a ver, ¿no? O sea, cuán enferma está una población, los enfermos crónicos, ¿no? O las enfermedades curables, ¿no? La prevalencia es la medida que indica cuántas personas están viviendo con una enfermedad, ¿no? Se relaciona con la carga total de enfermedad en una población, ¿no? Tenemos la prevalencia puntual, casos en un momento dado, por periodo, casos presentes en un intervalo de tiempo, por ejemplo, los últimos 12, y prevalencia de vida. Recuerda que esta información, profesor, ¿cuándo puntual y cuándo de periodo? Va a depender mucho de lo que yo voy a obtener o del dato que me es útil, ¿no? Para ese momento. La fórmula no cambia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Prevalencia, número de casos existentes, antiguos más nuevos, ¿no? Y la población total. Por el factor, en este caso le dejaba en n, pero el factor puede ser cambiante, ¿no? En una universidad con 1.000 estudiantes, 120 han sido diagnosticados con trastorno, ¿no? Entonces tengo 120, 1.000
Profesor, pero eso es una proporción, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, sí, la tasa es una proporción, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que yo tengo es que el 12% o soy el 12%, tú le puedes hacer estas dos lecturas, ¿no? El 12% de estudiantes en este periodo de tiempo tienen del 20 al 25, ¿no? Se han sido diagnosticados con eh, TAG, ¿no? O con ansiedad. O también puedo decir, ¿no? 12 de cada 100 estudiantes. Profesor, ¿puedo utilizar un factor de conversión de 1000? También, ¿no? Uno de cada 1000 estudiantes sufre depresión en esta universidad, ¿no? ¿Me entiendes? Así es la lectura de esto. Entonces, esa sería la prevalencia, ¿no? Recuerda que aquí estamos viendo los total de casos existentes en un periodo de tiempo. En este caso, el último año, 2024. Y la incidencia son los casos nuevos, ¿no? Que aparecen durante un periodo determinado en una población que estaba sana, ¿se entiende? ¿No? Es una medida cuando queremos calcular la probabilidad de enfermar, ¿no? O también queremos ver si esta incidencia puede ser algo problemático para la población, ¿no? Y haya que intervenir. Entonces tenemos la incidencia acumulada, ¿no? Es una proporción que asume que toda la población fue seguida todo el tiempo, ¿no? Incidencia, número de casos nuevos de la enfermedad B en un periodo. Número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo, ¿no? Entonces, en una muestra, ¿ya?, de 200 docentes sin síntomas, ¿ya?, si se dan cuenta que es un estudio de cohorte, ¿no? Yo evalué a estas personas al inicio, las evalué y me di cuenta que de estas personas que estaban sanas, aquí está el número total de personas en riesgo al comienzo del mismo periodo, pero no lo tenían, ¿no? Una muestra de 200, 30 desarrollaron. Entonces aquí sería de 230 y este factor de conversión sería 1000, también podría ser 100, ¿no? Entonces aquí lo que dice, 150 de cada 1000 docentes desarrollan síntomas depresivos, ¿no? 150. Podría decir 15 de cada 100, también podría decir, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta eso en el factor de conversión, ¿no? Toma en cuenta el tiempo de observación real de cada individuo, la tasa de incidencia, ¿no? Ideal cuando hay pérdidas en el seguimiento o tiempos desiguales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos casos en que las personas se van, las personas no están, ¿no? Entonces ahí eh, es mejor tener en cuenta una tasa de incidencia. La anterior, miren, la anterior, si se dan cuenta, es acumulada, ¿no? Acumulada durante un año, ¿no? Acá la diferencia es que esta, esta tasa de incidencia, ¿ya?, nos muestra un cálculo que yo obtengo en este momento, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita yo aplico en el aula de un test y en este test yo voy a sacar una tasa de incidencia. Entonces yo saco esa tasa de incidencia en ese momento, ¿no? Toma en cuenta el tiempo de observación real de cada ideal cuando hay pérdidas en el seguimiento o tiempos desiguales. Es decir, es tan variable que no me permite hacer seguimiento, ¿ya? Entonces, como no me permite hacer seguimiento, yo lo obtengo en un momento determinado, ¿no? Nuevos casos, personas con el tiempo, y acá digo, ¿no? 10 nuevos casos en 250 personas en este tiempo determinado, ¿no? Entonces, 40 de cada 1000 personas tienen tal condición, ¿no? O sea, similar a ello es la interpretación, ¿no? Es útil, ¿no? Para determinar intervenciones, para saber si ha tenido impacto alguna medida, ¿no? Ver el tema de los factores de riesgo. Acá también tenemos la tasa de ataque. Es una medida de incidencia usada en brotes o eventos agudos. Indica qué tan rápido ocurre una enfermedad entre los expuestos, ¿no? Fue útil, pues, cuando nosotros vivimos en COVID, todo el tiempo escuchábamos esto, ¿no? Nuevos casos durante un brote, ¿no? Total de personas expuestas por 100, ¿no? Entonces, esa información la tenemos, se entiende que la tenemos, ¿no? En este caso, 30 de 80 trabajadores han tenido crisis de pánico. Mi factor de conversión ha sido 100. Entonces digo 37 de cada 100, o el 37%, o 3 puntos de cada 1000 podrían presentar crisis de pánico. Y la tasa de ataque secundario mide la transmisión dentro del entorno cercano de un caso, ¿no? Esto, por ejemplo, también pasó también en el COVID, ¿no? O sea, ¿cuántos casos a partir de las personas que ya han estado diagnosticadas con COVID y han estado en contacto con expuestos, cuántos han enfermado? Entonces es útil para hallar
estas medidas, ¿no? Y después tenemos ya las medidas, esas son medidas de morbilidad que utilizan las tasas, ¿no? Para poder comunicarla, ¿no? Incidencia, prevalencia. Y acá vienen las medidas de mortalidad, que son otras medidas, ¿no? Que también utilizan las tasas, ¿no? La tasa es el cálculo, ¿no? Y la medida es la convención que digo, hoy voy a sacar medida de morbilidad, de incidencia, prevalencia, algo así, ¿no? Entonces dice, la medida de mortalidad cuantifica la muerte como desenlace, ¿ya? Y pueden referirse a toda una población, país o comunidad, institución, sexo, edad, o lo que sea, ¿no? Puedo medir la mortalidad en un grupo o en una población o determinadas características específicas, ¿no?, de la persona, ¿no? Tengo la tasa de mortalidad de general de mortalidad, que vendría a ser muertes totales en un año, y la población por un factor de conversión, ¿no? Ahí está. Comparar la mortalidad entre regiones. Por ejemplo, teniendo 50 muertes por suicidio en una ciudad es 500.000, ¿no? Entonces, el factor de conversión sería 0.3. O sea, 3 de cada 1.000 personas se suicidan, ¿no? Entonces, ese es eso es lo interesante de la tasa, de estas tasas, ¿no? Pero sobre todo del factor de conversión, ¿no? El factor de conversión nos permite a nosotros poder transmitir información, ¿no? Porque si no lo tuviéramos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir 150 muertes por suicidio en una ciudad de 500.000, ¿no? Pero al tener 3 de cada 1.000, ya me da una información, ¿no? Esto es lo importante, esto es lo relevante, ¿no? Letalidad, proporción de personas con una enfermedad que mueren por ella, ¿no? Entonces tenemos muertes por la enfermedad más los casos diagnosticados. En un hospital psiquiátrico, 4 suicidios entre 100 pacientes con esquizofrenia. ¿Qué me quiere decir? Que la letalidad es un 4%. En la letalidad, al ser montos pequeños, usualmente utilizamos el factor de conversión 100. No necesariamente, pero sí se puede usar el 100 mayormente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la letalidad es la proporción de personas que mueren, ¿ya? Que mueren por una enfermedad específica. Esa es la letalidad. Ahorita vamos a ver la diferencia, ¿ya? Mientras que la mortalidad se refiere a las defunciones en una total de población sana o enferma, la letalidad solo hace la referencia de la población enferma por esta determinada causa. Si en un distrito de 30.000 habitantes ocurren 200 casos de tifoidea con 6 defunciones en un año determinado, se puede afirmar que ese distrito en ese año la mortalidad fue de 2 por cada 10.000 habitantes y su letalidad el de 3%. Vamos acá, ¿no? Tasa de mortalidad por tifoidea, ¿cuántos dice? Son 6. ¿Por cuántos? Por 30.000 habitantes. Aquí utiliza un factor de conversión de 10.000. Entonces, 6 entre 30.000 sale 2, ¿ya? Por 10.000 no significa que vas a multiplicar por 10.000, sino, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero no tendría sentido, ¿no? Acá lo que dices es, 2 de cada 10.000 habitantes mueren por tifoidea, sanos o enfermos, ¿no? No te está diciendo esa información. Pero en la letalidad sí te dice la información. Y acá vamos con la fórmula de abajo, dice, tasa de letalidad por tifoidea, 6 muertes de 200 casos de tifoidea por 100, ¿no? Es decir, 3 enfermos, 3 de cada 100 enfermos de tifoidea, 3 mueren. O el 3%, la letalidad de la tifoidea es del 3%. ¿Sí? ¿No? Así es como se puede leer, ¿no? Entonces hay otras tasas, por ejemplo, la mortalidad infantil, muertes en un año y los total de nacidos vivos, ¿no? ¿Cuánto es la mortalidad infantil? De todos, de 100, han muerto 10, ¿no? 10 de cada 100 o 1 de cada 1.000, ¿no? De acuerdo a tu factor de conversión. La mortalidad materna también, ¿no? De puerperios, cuántas mamás mueren, ¿no? Y puedes utilizar la misma fórmula, ¿no? Cuando nosotros hablamos de distribución proporcional, también es otra técnica que podemos utilizar en estadística. ¿Y qué es lo que en epidemiología? ¿Y qué es lo que nos muestra? Nos muestra la distribución proporcional. Cómo se distribuyen los casos entre distintas categorías. Por ejemplo, ¿no? Acá he colocado, de un total de 30 personas, que vendría a ser mi 100%, yo he evaluado ansiedad, depresión y bipolaridad. ¿Ah? Entonces, de estos, esa es una proporción, porque se llama proporción. Ahora, por ejemplo, de esta proporción, ¿cuántos tienen ansiedad? 120. ¿Y eso qué representa? Entonces ahí yo saco una proporción, ¿no? 120 entre 300. Vendría a ser 0.4, que vendría por 100, que es el 40%. ¿No? 100 entre 300, 33, ¿no? 0.33. Por 100, 33. 80 entre 300. 300 entre 300 es 1, por 100, 100, ¿no? Entonces, esto nos muestra
qué porcentaje, el porcentaje o cómo se distribuye la población en diferentes categorías, que también es muy útil poder emplearlo, ¿no? Haciendo uso de ello, también tenemos la mortalidad proporcional, que parte total de muertes corresponde a una causa específica, ¿no? Tasa de suicidio, muerte por suicidio, población total. Es una mortalidad específica, ¿no? Razón de mortalidad proporcional, ¿no? Muertes por causa específica, un total de muertes, ¿no? En un año hay 600 muertes, 90 por suicidio. Entonces, qué te está diciendo? Del total de muertes, ¿cuántas son por una específica? Eso es proporcional. Y acá es algo acerca de una enfermedad o de una causa específica, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces, esas son las medidas que nosotros podemos utilizar en epidemiología, ¿no? Entonces, cuando en los ejercicios o cuando tengamos nuestro trabajo, tengamos, oye, hay que sacar la tasa, hay que sacar la prevalencia, hay que sacar la incidencia, nosotros podemos hacer uso de estas fórmulas. Muchas gracias, chicos.